Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Y queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Somos la iglesia remanente de Campeones para Cristo. Los pastores Billy, Katy, Soberón, un equipo de ministros y de líderes estamos para servirles y alegrarnos también con ustedes en esta mañana. Dice el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, ¿no? A la casa de Jehová iremos. Así que hoy día, hermanos, vamos también a disponernos para poder escuchar la palabra de Dios. Y yo quiero invitar al pastor Billy. Él va a compartirnos hoy el mensaje de la palabra. Pastor Billy, gracias. Gracias, Jaime. Y gracias también a cada uno de los hermanos del grupo de alabanza, amén. ¿Cuántos han podido disfrutar de las canciones? Bueno, también queremos darle la bienvenida a usted que nos está sintonizando a través de las redes sociales. Queremos darle la bienvenida y queremos invitarlos a que usted pueda no solamente participar, sino también disfrutar de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser siempre un deleite para nuestras vidas. Pero muchas veces la palabra de Dios no es un deleite o no es tomado de esa manera cuando se enfoca de una manera equivocada. Y es muy probable que muchos de nosotros hemos en algún tiempo caído en alguna forma religiosa, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted le conozca, que usted sepa quién es Él, que usted aprenda a conocerle verdaderamente y no desde una perspectiva personal como muchos de nosotros solemos hacer. En realidad, Dios quiere que nosotros les conozcamos a través de su palabra, es decir, a través de la Escritura bíblica. Y en estas semanas hemos empezado una temporada donde básicamente nos muestra quién es Cristo. Habíamos estado hablando acerca de los evangelios. Los evangelios vienen a ser Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros libros del Nuevo Testamento que tienen el propósito de presentarnos quién es Cristo. El testimonio de los que escribieron los evangelios son hombres que caminaron con el Señor. Pero cuando hablamos de evangelio, estamos hablando del plan maravilloso que Dios tiene para venir a rescatar al hombre. ¿Qué significa esto? Este plan no está solamente escrito en los evangelios, sino que este plan está escrito en toda la escritura bíblica, desde Génesis, Apocalipsis, el plan de salvación. La gracia de Dios está presente. Y hoy quiero compartir acerca de un hombre que probablemente sería considerado para nuestro tiempo un tipo raro, porque este hombre comenzó a hablar en contra del sistema. Cuando estamos hablando del sistema, obviamente estamos hablando del sistema que gobierna este mundo. Este sistema que comprende todo el adoctrinamiento que nosotros hemos recibido. Cuando usted desde que nace y va creciendo, usted va a una escuela. En la escuela usted es adoctrinado conforme al sistema que este mundo ha planteado. Y la verdad es que quien gobierna este sistema es Satanás. Usted dirá, no, pero yo lo que recibo en la escuela es educación. Sí, es verdad, usted recibe educación, pero de acuerdo al sistema. No es una educación bíblica la que usted recibe. Usted recibe una educación que el sistema ha generado y ha planteado para que usted esté sometido y subyugado a lo que el sistema establece. Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar el camino de la venida del Señor. Es decir, él fue enviado para preparar su venida. Habíamos dicho en un punto que antes que un rey vaya a visitar sus tierras, sus terrenos, a su pueblo, lo que a él le pertenece, siempre mandaba un emisario para preparar el camino. ¿Qué significa que mande un emisario? Era un hombre que preparaba el camino para la venida del rey, pero al mismo tiempo también preparaba el corazón de los hombres para recibir a su rey. Y esa es justamente la responsabilidad y la labor
que Juan el Bautista comienza a tener. Él no solamente fue preparado y enviado para preparar el camino para el Señor, sino que él fue enviado para preparar el corazón de los hombres para que se encuentren con su Dios. Y él comenzó a aislarse y comenzó a ser un bicho raro. Disculpen el término que estoy usando, pero cuando hablamos de un bicho raro es alguien que es diferente a todo el mundo, alguien que no camina como todo el mundo camina. Y este hombre era tenido así. Y él comenzó a aislarse al punto de que él comenzó a caminar en el desierto. Habíamos dicho que el desierto siempre es el lugar que Dios prepara para que el hombre pueda encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque en el desierto que hay solamente arena, sol y mucho calor, ¿verdad? Y si no hay comida y si no hay agua, la persona va a comenzar a sufrir el ímpetu del calor que está cayendo contra esa persona. Y habíamos dicho de manera figurada que esto también es lo que ocurre con muchos de nosotros cuando comenzamos a caminar. Y hay momentos en que nuestra vida ya no tiene respuestas. Y que muchas de las situaciones y de las cosas que hemos hecho, hemos causado y probablemente hemos hecho muchos males en este mundo. Y a veces algunos de ellos como que no tienen remedio. Y llega un momento en que el hombre no tiene respuesta, no tiene solución. El desierto es el lugar donde no hay nada, solamente está el cielo de Dios, donde Dios está. Y el cielo de Dios, el desierto es una figura que Dios usa para encontrarse con Dios. Pero en el caso de Juan el Bautista, no solamente era el lugar para él tener un tiempo y una comunión con Dios, sino es el lugar también para marcar una diferencia. Juan el Bautista se aisló del mundo. Dios, hermanos, siempre va a enviar un mensajero de él a su tiempo, a su vida. A veces nosotros estamos viviendo muy bonita la vida y el Señor envía un mensajero para decirte que Él quiere tener comunión contigo. Pero a veces, como nuestra vida está muy cómoda, nosotros ignoramos a Dios. Imagínate una persona que se está divirtiendo en medio del océano, del océano, está divirtiéndose de lo más bien, la está pasando genial. Y en eso se acerca un salvavidas, se lanza y pretende salvarlo. ¿Qué crees que haría la persona que se está divirtiendo? ¿Crees que recibiría con agrado y el salvavidas, ven que te tengo que salvar, y lo agarra del cuello y lo quiere llevar hacia un punto? ¿Se dejaría salvar este hombre? Se está divirtiendo, está disfrutando, está pasando lo mejor de su vida. Dios siempre viene en el momento oportuno. Pero sin embargo, si esta misma persona se está ahogando, el salvavidas va a marcar un hito, un punto en su vida. Y es exactamente lo que Dios ha hecho. Ahora, en el tiempo de Juan el Bautista, el cual fue enviado para preparar el camino del Señor, había un sistema religioso, ojo, que ya había sido corrompido. Es decir, un sistema al cual Dios le entregó su palabra, el evangelio, es decir, las buenas noticias. Las buenas noticias no las conocemos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento. Las buenas noticias están registradas en el hombre, para el hombre, en las Escrituras desde Génesis. Desde que el hombre pecó, Dios le anunció la venida de un Salvador. Desde que el hombre cayó en la desgracia del pecado, Dios le anunció la venida de un Salvador. Tanto así que en cada evento, cada uno de los que recibieron el mensaje de salvación, es decir, el evangelio, tuvieron mucha expectativa. Porque el que va a nacer será el Salvador. ¿Te imaginas cuando nació, cuando Caín mata a Abel y nace Set? Probablemente Eva pensaba que este nuevo hijo podría ser el que sustituya, el que va a reemplazar, pero no era. Había toda una historia, todo un plan que Dios tenía. Cuando estaba por nacer y estaba por venir Moisés, también pensaban que era el Salvador y era un tipo del Salvador. Cuando nació José, también. Y cada evento en la Biblia hasta que
Cristo vino aproximadamente hace 2000 años. Y hermanos, el sistema religioso se había corrompido una vez más. Las buenas noticias del plan de Dios para la salvación del hombre estaba corrompida. ¿Qué significa esto? Cuando el mensaje que se da no es saludable. Por ejemplo, cuando alguien le dice, tú tienes que ser bueno si quieres ir al cielo. Eso es un grave error, porque el plan de Dios con el hombre no es que el hombre sea bueno, aunque eso va a ocurrir como consecuencia. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre sea salvo. Entonces, estos hombres corrompieron las leyes de Dios y comenzaron a trabajar y comenzaron a manejar el sistema religioso desde su propia perspectiva, añadiendo mandamientos de hombres que Dios no había dado. Ahora, sin importar cuántas buenas cosas una persona haga humanamente hablando, nada de eso lo libra de la condenación con la que esa persona ha nacido. Dios ha provisto un solo camino. Desde Génesis a Apocalipsis, ese camino ha estado presente. Antes de la venida de Cristo, aquellos que escucharon el mensaje de salvación, el plan de salvación, miraban a Cristo hacia el futuro. Nosotros, que ahora podemos mirar a Cristo, que vino hace 2000 años y resucitó y ahora está sentado con Dios en el cielo, nosotros ahora miramos hacia atrás y hemos visto su venida, pero nosotros tenemos que estar preparándonos para la segunda venida. Y parte de la preparación de su segunda venida es comunicar, seguir comunicando este evangelio hasta que la última persona que ha sido llamada por Dios ingrese. Luego, Él vendrá por segunda vez. Y la Biblia dice que cuando eso ocurra, la muerte habrá llegado a su final. Es decir, la muerte está con los días contados. ¿Por qué? Porque todos resucitarán otra vez. Resucitarán primero los que se fueron con Cristo. La Biblia dice que resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero va a haber otra resurrección, que es la resurrección de aquellos que no están en Cristo. Y ellos no van a resucitar para salvación. Ellos resucitarán para condenación. Cuando uno empieza a hablar acerca del evangelio, a no muchas personas les gusta el evangelio. No muchas personas se agradan de lo que están escuchando. Porque que tú escuches a alguien decir, no importa cuántas cosas buenas tú hagas, pero nada de eso te va a librar de la condenación eterna. Dios ha provisto un solo camino. Y ese camino es Cristo. Los religiosos de la época, hermanos, corrompieron las escrituras de Dios y lo mezclaron con sus propios pensamientos. Ellos estaban totalmente influenciados, escúcheme bien, estaban influenciados con el sistema que maneja este mundo. Por tanto, el evangelio que ellos predicaban era un evangelio totalmente incorrecto. Pastor, ¿cómo que el evangelio no se predica recién ahora? No, el evangelio, hermanos, el evangelio es predicado desde que Dios dio la promesa de un Salvador en Génesis 3:15. Las cosas no son diferentes hoy en nuestro tiempo. Muchos también han corrompido el mensaje de Dios, anteponiendo sus propios criterios y sus intereses a los intereses de Dios. En el afán de querer agradar y alcanzar a más personas, han corrompido el mensaje verdadero de salvación, engañando a la gente. Tanto los religiosos de la época de nuestro Señor Jesús como los de hoy se contaminaron con el sistema de este mundo. ¿Se contaminaron a qué? A sus deseos, a sus modas, a sus pasiones, a la vanagloria que promueve el sistema. Ellos, hermanos, se corrompieron y hoy también, lamentablemente, este evangelio está siendo corrompido por muchos que han entrado en la misma vanidad, han caído en lo mismo que cayeron los antepasados religiosos que recibieron la palabra para ministrarla, para administrarla, para poder dar el mensaje correcto, pero llenos de sí mismos se corrompieron. Hoy veríamos, si miramos a Juan el Bautista, hoy lo veríamos como un conspirador. Y ahorita voy a explicar por qué. Porque desde los ojos del sistema que gobierna este mundo,
él sería considerado un conspiranoico. ¿Saben lo que es un conspiranoico? Alguien que está en contra del sistema. Alguien que está continuamente hablando en contra del sistema. Y no estamos hablando del gobierno, porque estos gobiernos son temporales, pero todos ellos están manejados por un sistema que es espiritual, que está encima de ellos. La Biblia lo llama el príncipe de este mundo, que gobierna este mundo temporalmente sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra, es decir, sobre aquellos que no conocen esta palabra, esta verdad del evangelio, que toda la escritura nos la presenta. Juan el Bautista fue un conspirador que comenzó a predicar en contra del sistema. Él comenzó a predicar en contra de los religiosos. Y Juan el Bautista, una de las cosas que hizo fue comenzar a hablar de cosas que ellos no podían entender. ¿Cómo es que lo que tú nos estás hablando no lo entendemos? Vamos a lo que nos dice el libro de Marcos, y quiero que me acompañen al capítulo 1. Vamos a ir del versículo 4 al 6, continuando con nuestra temporada de poder comprender. El mensaje de hoy día se llama Un conspirador se ha levantado. Dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba, dice, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas, dice, y miel silvestre. Hermanos, hoy, con el pretexto de predicar un evangelio más moderno, relevante lo llaman. Estamos hablando de un evangelio donde se dice que la iglesia debe de ser una iglesia relevante. Relevante para los que están sosteniendo esto, dice que es aquello que significa una iglesia influyente al gobierno, una iglesia influyente en la sociedad, una iglesia influyente en su generación. Es verdad que la iglesia va a lograr eso. Es verdad que la iglesia va a lograr ese cometido, pero no se puede, escúcheme bien, el problema no es el ser relevante, sino que no se puede ser relevante introduciendo todo lo que el sistema de este mundo promueve e introducirlo dentro del orden que Dios ha establecido. Es decir, tú no puedes ser relevante si es que estás viviendo como vive el mundo. Estás pecando como el mundo está pecando. Estás haciendo lo mismo que ellos están haciendo. Y vivirlo como si esto fuera normal en la vida cristiana. ¿A qué me refiero? Para ser más puntual, me refiero a los deseos de los ojos, los deseos de nuestra naturaleza carnal y a la vanagloria de la vida que este mundo promueve y ofrece y que hoy son parte también de la iglesia. Por eso es que tenemos iglesias, o que hay iglesias, no digo tenemos porque no somos parte de ellas, pero hay iglesias que promueven el homosexualismo. Y son iglesias tolerantes en cuanto al pecado, porque el pecado es la naturaleza con la que el hombre ha nacido en este mundo. El problema es cuando el evangelio no está bien dado a las personas, porque Dios tiene el poder de libertar a cualquier persona. Pero ¿cómo va a venir esa libertad? La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, ¿habrá acaso alguna diferencia entre el pueblo que Dios llama y lo que promueve el sistema de este mundo? Vamos a ver qué nos dice la Escritura frente a este punto. ¿Cómo la Biblia misma responde a este punto? Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 15 al 17. Si tú como cristiano estás o estamos, me incluyo en ello, dentro de estos puntos, tenemos que reflexionar cómo estamos viviendo realmente. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es amar al mundo? Vamos a ver. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No proviene del Padre, sino del mundo. Pero pastor, entonces, ¿está mal querer un auto? ¿Está mal querer una casa? ¿Está mal querer unas buenas zapatillas? ¿Está mal querer un buen celular? No, eso no está mal. El problema es cuando eso nos desenfoca de nuestra vida y cuando eso se convierte en nuestro Dios. Ahora, dice, y el mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, no se puede condenar al mundo cuando camina y se vive como lo está haciendo el mundo, satisfaciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y viniendo a la iglesia como si eso fuera algo normal. Dios va a condenar este mundo y lo que hay en el mundo. La pregunta es, ¿por qué Dios tendría que recibir a una persona que no quiere saber nada de Él cuando está aquí en la tierra? Como conversaba con algunos discípulos, todos quieren que Dios sea su Salvador, pero no todos quieren que Él sea el Señor de sus vidas. Y hay una gran diferencia, porque muchos quieren solamente la salvación de Dios, pero quieren seguir viviendo igual, pero no quieren el señorío de Cristo en sus vidas. No quieren que Jesús sea el Señor de sus vidas. No, esa parte me la reservo. Esa parte es mía. Eso no lo toques. No, pastor, esas preguntas tú no puedes hacer. Por ahí no va. El problema, hermanos, es que el mundo, la gente del mundo no sabe cuál es la condenación con la que ha nacido, que Dios va a condenar al mundo. El problema de hoy es que tenemos gente en la iglesia que no necesariamente han nacido de nuevo o son verdaderos creyentes. Recuerden, ¿quién es un discípulo de Cristo? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, ¿yo puedo ser un discípulo de Cristo sin la palabra? Imposible. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Significa que así como hay discípulos verdaderos, también hay falsos discípulos de Cristo. Gente que cree que es creyente, pero no lo es. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no viven conforme a la palabra. No son discípulos de la palabra. En Juan 5:19, la Biblia declara, el Señor declara, sabemos que somos de Dios, dice. Y el mundo entero, ¿cómo está? Bajo el maligno. Hermano, Juan el Bautista conoce perfectamente esta verdad. Él es un mensajero de Dios. Él ha sido enviado, preparado para preparar el camino del Señor. Él ha sido levantado, ¿para qué? Para preparar también el corazón de los hombres. Pero Juan el Bautista no venía a la gente y le decía, ay, qué lindo, ven, Dios te ama, bienvenido, hermanos. Y eso está bueno en un sentido, pero él le decía, ¿sabes lo miserable de tu condición? ¿Sabes que te vas a ir al infierno? Ese sería el lenguaje ¿sabes que has nacido para ser condenado? Ay, pastor, eso suena muy duro, pero es la verdad. La gente no quiere escuchar eso y muchos no quieren proclamar esa verdad del Evangelio. Nadie puede apreciar el Evangelio si no conoce su verdadera condición. Si el hombre no conoce la condición con la que ha nacido y en la que está atrapado, no puede apreciar y mucho menos valorar la obra que Cristo ha hecho. Juan el Bautista conoce perfectamente cómo funciona el sistema de este mundo. ¿Y saben lo que él ha hecho? Él ha decidido apartarse, porque él es un mensajero que Dios ha llamado, como muchos mensajeros de Dios hay hoy en día. Y tú
eres uno de ellos, que Dios ha llamado también. Y Él marca una diferencia marcada en nuestro tiempo, así como en los tiempos de Juan el Bautista. También se ha introducido a la iglesia un evangelio diferente que no es el evangelio. Por eso hay que tener cuidado de lo que uno está escuchando. Juan el Bautista era coherente con su mensaje. Es decir, él era una persona íntegra. Él era una persona, el mismo en privado, el mismo en público. Él no cambiaba, él no tenía modo iglesia, modo trabajo, modo jefe, modo empleado. Él no se mezclaba con el sistema promovido o que el mundo promovía. Es por ello que él vivía apartado en el desierto. El desierto, como hemos visto, es el lugar normalmente donde Dios permite que el hombre entre para que el hombre pueda poner su mirada en Dios. Pero en el caso de Juan, el desierto se convierte en una barrera porque él no quiere contaminarse. Él no quiere tener ningún vínculo con los sacerdotes que están presentes en ese momento y que están en el pueblo, están predicando aparentemente, están hablando en las sinagogas. A pesar de que él era un sacerdote, él no caminaba con ellos y él no era cualquier sacerdote. Juan el Bautista fue el último sacerdote de la descendencia de Aarón, lo cual significa que él era un sumo sacerdote. Y sin embargo, él no quería verse reflejado con el sistema del mundo. Es decir, él no quería verse reflejado con ellos, cómo estaban caminando. Tanto así que la vestimenta que él usaba era totalmente distinta a la vestimenta que usaban los sacerdotes, los fariseos, la gente religiosa. ¿Cómo andaban ellos? De lino, andaban bien puestos, tenían su vestimenta totalmente pulcra. Pero ¿cuál era la vestimenta de Juan el Bautista? Marcos 1:6, ¿qué nos dice? Y Juan estaba vestido ¿de qué? Pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. ¿Era igual que los otros? Marcaba una diferencia. Él no estaba andando con ropas delicadas. No significa de que uno no deba tener ropas finas o delicadas, sino que él no quería verse mezclado con el sistema religioso del momento. El Señor Jesucristo afirmó que Juan no se vestía de ropas delicadas. Y eso está en Mateo 11:8 para los que quieran tomar nota. A diferencia de los sacerdotes religiosos de la época. En Mateo 11:8 dice: ¿o qué saliste a ver? Decía el Señor cuando hablaba de él. ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Porque él no tenía vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Él no caminaba con ellos, no se mezclaba con ellos, porque ellos habían corrompido las escrituras. Ellos habían perdido el enfoque, hermanos. No podemos perder el enfoque de lo que es el evangelio, lo que significa que una persona pueda ser salva. Juan el Bautista estaba entregado, hermanos, a su ministerio sin ninguna distracción en su vida. En sus mensajes él no buscaba y no tenía por qué agradar absolutamente a nadie. Por el contrario, su estilo de vida evidenciaba y estaba denunciando con su estilo de vida, porque él era un sacerdote también. Con su estilo de vida él estaba denunciando la hipocresía que se vivía en ese momento. No podemos mezclar el reino de Dios con el sistema que este mundo nos ha enseñado. Porque nosotros hemos sido adoctrinados, todos los que estamos acá, hemos sido adoctrinados desde que hemos ido a la escuela. Somos adoctrinados para pensar como el mundo quiere que pienses. Pero puede sonar conspirativo, pero no todo lo que se dice es verdad.
No todo lo que nos presentan las noticias es cierto. Tenemos que salir del sistema. Y Dios nos manda a salir del sistema. Lo mismo ocurre con la iglesia en nuestro tiempo. La iglesia está corrompida también. Juan el Bautista, antes de su nacimiento, hermanos, él había sido anunciado que vendría a ser como Elías. ¿Quién fue Elías? Fue un profeta. Podemos decir que Juan el Bautista fue comparado con Elías para preparar el camino del Señor. Y preparar el camino del Señor significa preparar el corazón de los hombres para que los hombres puedan recibir al Señor. Juan el Bautista cumple la función de un mensajero de Dios. Cuando a alguien le es presentado el Evangelio, debe sentirse dichoso, aunque esa persona no lo entienda. Hermanos, somos dichosos de poder escuchar el Evangelio. Somos dichosos de escuchar las buenas noticias. Y así como Elías, Dios lo levantó en una época para hacer volver el corazón de los hombres, de todo un pueblo que estaba corrompido, que estaba adorando Baales. Así como Dios levantó a Elías para volver el corazón de un pueblo a su Dios, así Dios levantó a Juan el Bautista para hacer volver el corazón de un pueblo que está endurecido y que pueda volver a Dios. Y de la misma manera Dios envía a sus mensajeros en este tiempo para hacer volver el corazón de un pueblo que está corrompido a que pueda poner su mirada en Dios. Como siempre decimos nosotros, tenemos harto trabajo, mucho trabajo. Tú que estás en línea, tenemos mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar no solamente a los perdidos, sino hay una iglesia también que hay que predicarle, que se está corrompiendo. En Lucas 1:17 dice, cuando habla acerca de Juan el Bautista, dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuándo es que una persona está dispuesta a servir? Cuando entiende lo que Dios ha hecho por ti. Cuando una persona no entiende lo que Dios ha hecho por ti, hermano, necesitamos apoyo en esta área. Hermanito, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo, no puedo. ¿Saben por qué? Porque aún no comprende en su corazón quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Pero cuando uno entiende, ¿a qué horas tengo que estar, pastor? ¿A qué horas tengo que estar, hermano? A las 8 de la mañana. Ahí estaré 7:30. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad. Cuando uno comienza a comprender quién es Dios, hermanos, no hay negociación. No hay nada que yo pueda hacer que se compare a lo que Él ya hizo. Juan el Bautista fue enviado como un precursor. Como les decía, él probablemente sería un conspiranoico en nuestro tiempo. Tenido como loco. Oye, no escuches ese loco que está hablando tonterías. Oh, es que la tierra es plana. No, esas son tonterías, no creas. No estoy diciendo que la tierra sea plana por si acaso, pero es conspiranoico y no hay mucha evidencia de lo otro. Pero sin embargo, yo solamente creo lo que la Biblia dice, nada más. Vamos a ver algunas diferencias rápidas, prácticas, entre Juan el Bautista y Elías. Ambos se vestían de manera similar, o sea, eran raros. Dile al que está a tu lado, era raro. A veces el evangelio, hermanos, es raro para mucha gente. Y la gente que lo promueve no siempre es gente muy agradable a los ojos. ¿Qué dice 2 Reyes 1:8? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías. ¿Así vestía? Elías, otro revolucionario de su tiempo. Amén. Y en Marcos 1:6, versículo que ya hemos leído, ¿qué dice? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre.
¿Qué es lo que podemos ver ahí? Se vestían similares. Pero más que vestirse de una manera similar, no, ahora el otro domingo no vengas con tu cinturón de cuero y con pelo de camello, no vengas acá a la iglesia así. Pastor, es que yo soy de esa generación de Elías. No, lo que nos está diciendo tanto Elías como Juan el Bautista es que ellos estaban apartándose del sistema de este mundo. Eran antisistema. Como profetas de Dios, los dos tenían una clara cosmovisión. Dile a que está a tu lado, cosmovisión. ¿Sabes qué es cosmovisión? Es cómo ves el mundo. Y tú puedes verlo a la luz de la palabra o puedes verlo como el sistema te ha enseñado que lo veas. La educación educa. Nosotros somos formados a través de los centros de adoctrinamiento que tenemos, que es la educación primaria, secundaria y luego la universidad. Cuando mandamos a nuestros hijos, los mandamos para que ellos al final, si no tienen los preceptos, si no tienen la palabra de Dios en sus corazones, ellos van a terminar predicando lo que el mundo dice y van a terminar en contra tuya, porque el sistema los va a educar en contra de Dios y por lo tanto los va a educar en contra de esta palabra. El sistema de adoctrinamiento educativo los educa, los forma, pero los diarios informan, lo cual implica que es una forma de educar de manera informal, de manera indirecta. Forman de manera indirecta. Ahora, ellos tenían una clara cosmovisión de lo que es el mundo. No se ceñían a lo que el mundo les dice. No creas todo lo que el mundo te dice. Por favor, no lo creas. No creas lo que el mundo te dice. Hermanos, ¿cuánto tiempo ellos han vivido? ¿Cuánto tiempo tiene este mundo deformado? No quiero entrar por ese camino, porque no es un camino muy bonito. A algunos probablemente no les va a gustar lo que estoy diciendo. Pero ellos no se mezclaron con el sistema. Es más, eran antisistema. Y cada uno de ellos tuvo el llamado, tanto Juan el Bautista como Elías, tuvieron el llamado de preparar el corazón para recibir a Dios, para conocer al Dios verdadero. Pero para conocer al Dios verdadero era necesario evidenciar el problema en el que el hombre está. Elías se enfrentó a los profetas de Baal y Acera. Y Juan el Bautista denunció el pecado con su pueblo. Los dos levantaron su voz fuertemente para denunciar el pecado y la corrupción, buscando el arrepentimiento verdadero. No el que me siento mal, porque el que te sientas mal no cambia tu naturaleza. El que yo me sienta mal no cambia mi naturaleza. Lo que cambia nuestra naturaleza es el arrepentimiento verdadero. Y eso solamente lo puede provocar Dios en el corazón del hombre. Ambos se sintieron solos al no ser comprendidos por la gente, tanto Juan el Bautista como Elías. Y los dos se enfrentaron a los reyes de su tiempo. Como sabemos, Elías ¿a quién denunció? A Acab, al rey Acab. Él denunció al rey Acab. ¿Y Juan el Bautista a quién denunció? A Herodes. ¿Por qué lo denunció? Porque estaba ¿a quién tenía por concubina? A la mujer de su hermano. Ambos se enfrentaron en su tiempo. En ambos casos también las esposas de los dos líderes, ¿no? En este caso de los monarcas, procuraron la vida de los dos profetas. En el caso de Juan el Bautista le fue entregada en bandeja de plata. Todos conocemos la historia porque la hemos leído o algunos la han visto cuando han visto la película de Jesús y ven cómo es entregada la cabeza de Juan el Bautista. Ellos eran personas como nosotros, hermanos. Vivían momentos de depresión. En el caso de Elías, se sintió abatido después que había triunfado. Dios le había dado la victoria. Dios trajo fuego del cielo
consumió la ofrenda que él dio. Y cuando la mujer de Acab, que es Jezabel, dijo, lo amenazó con que ahora tú vas a sufrir lo mismo, que lo va a matar, él se corrió y se deprimió. Es increíble cómo las palabras pudieron trabajar en su mente y en su corazón al punto de deprimirlo. Al punto que huye y él dice, Señor, como muchos hemos hecho en algún momento, no nos comparamos en ninguna forma con él, pero Señor, solo estoy yo. ¿Y el Señor qué le dijo? Me he reservado 7,000 como tú. Tranquilo, Elías, no te creas lo que no eres. Amén. Pero podemos ver la humanidad de ambos. Podemos ver también que Juan el Bautista tiene un momento también de incertidumbre en su corazón cuando manda a preguntar. Manda a sus discípulos a preguntar, pregúntale si él es el Mesías o tenemos que esperar a alguien más. ¿Él es el que ha de venir? Y se acuerdan que Jesús le contesta diciéndole, ¿no? Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos salen caminando. Él no le dijo yo soy el Cristo, sino ve el cumplimiento de las Escrituras, es lo que le está diciendo. Las Escrituras es el poder de Dios. Y hermanos, como vemos, Juan el Bautista fue llamado para preparar el corazón de un pueblo para que se vuelvan nuevamente a su Dios. Ahora, este pueblo, ¿por qué algunos vinieron y otros no? Este pueblo no podía ver su condición. Hay mucha gente afuera, hermanos, que están viviendo una vida religiosa o que están viviendo con un Dios a su manera y ellos no conocen, absolutamente no conocen cuál es su condición. Y ellos están convencidos de que lo que están viviendo es la verdad. Pero necesitamos que los mensajeros de Dios, ¿cuántos dicen amén?, anuncien este evangelio, compartan la palabra, anuncien el evangelio correctamente, porque nadie puede apreciar quién es Dios si primero no conoce cuál es su verdadera condición. Cuando el hombre entiende la miseria con la que ha venido a este mundo y la condenación en la que está, y usualmente comenzamos a entender esa naturaleza cuando vemos que no podemos cambiar por nosotros mismos. Cuando vemos que una y otra vez la regamos. Es decir, comenzamos a cometer error tras error y en vez de mejorar las cosas las empeoramos. Es allí cuando solamente Dios puede trabajar en el corazón del hombre. Algunos de ellos respondieron y muchos otros no respondieron. En el caso de Juan el Bautista, nosotros vemos que muchos comenzaron a venir para ser bautizados y que el Señor los perdone de su condición. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu respuesta al llamado de Dios? Alguien me preguntó, pero pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Pero tengo que hacer algo? No. Solamente siéntate y escucha la palabra. ¿Por qué? Porque la fe, ¿qué es la fe? Es poner nuestra mirada en Dios y dejar de mirarnos a nosotros mismos. Porque la fe solamente viene por el oír y el oír por la palabra. Solo Dios puede generar lo que el hombre no puede generar en su propia vida. Y la Biblia dice que nosotros renacemos por la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Solamente escucha, y escucha, y escucha. Entra a un grupo de discipulado, entra a un grupo, alguien que te enseñe la palabra. Llama a cualquiera de los ministros, de los líderes, de los hermanos. Métete a alguno de los grupos de alcance y solamente escucha la palabra. Y deja que la palabra haga esa obra que solo Dios puede hacer en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre,
Yo te doy gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu evangelio está presente en toda la escritura bíblica y nos permites disfrutar de ella, Señor. Yo oro por cada persona que en su corazón está peleando y está luchando consigo o consigo mismo o consigo misma. Señor, hoy yo oro para que seas tú obrando en sus corazones y que ellos puedan ver la obra que solamente tú puedes hacer y que se cumpla tu palabra, Señor, cuando dices que en aquel día nadie dirá conoce a tu Dios, sino que cada uno me conocerá. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.